Hola a todos, ¿y qué tal? Espero que estén muy bien. En el día de hoy, en nombre de todo el equipo de Chun Chun Games, hablaremos de algo muy importante. Así que vayamos al grano. Project Box, este pequeño gran proyecto que comenzó en 2022, el 5 de agosto de 2022, después de que Mio Kreml, la creadora de Project Box, liberara todos los archivos del juego después de dejar su desarrollo. A partir de esto, surgió la idea de terminarlo. Esto llevó a unos meses de buscar y recolectar todos los archivos o imágenes para poder crear una demo, la cual después de 6 días de desarrollo en Unity tuvo como fecha de salida el 3 de noviembre. Esta demo recibió mucho apoyo por parte de ustedes y la comunidad general. Por lo cual, unos días después, el 7 de noviembre Chun Chun Games lanzó un comunicado pidiendo ayuda para poder terminar el juego completo, ya que hasta la fecha su equipo solo lo formaba un integrante. Este comunicado llevó a que durante las siguientes semanas entraran varios integrantes al equipo, entre ellos Jade y Dani, que junto a Sio durante los siguientes meses estuvieron diseñando, debatiendo y terminando la historia del juego. Mientras tanto, se fueron integrando más personas al equipo, tanto músicos como artistas, con la intención de terminar Project Box para la comunidad, llegando a ser ya 6 personas en total para terminar el juego, por lo que el 31 de mayo de 2023 anunciamos que oficialmente estamos desarrollando la versión completa de Project Box, con nuevas mecánicas, nueva historia e incluso varios finales que conectan con el lore de las novelas. Pero meses después, el 13 de julio aparece una persona con la intención de financiar el proyecto a cambio de dividir los ingresos, por lo cual Chun Chun Games empieza a trabajar con la empresa del financiador, terminando de diseñar el juego, arreglando la historia y agregando nuevas mecánicas al mismo. Y así llegamos al día de hoy, con un juego completamente diseñado, con historias, mecánicas y varios finales. Y se preguntarán, ¿cuál es el problema? Bueno, hace unos días el financiador abandona el proyecto, dejando a Project Box sin financiación, y realmente no es algo económico terminar un juego así. Es más, solo hacer los sprites y animaciones, sin contar desarrollo ni banda sonora, cuesta más de $2000, los cuales una empresa indie como nosotros le es difícil de costear. Pero a pesar de todo, con el equipo decidimos que seguiremos el desarrollo del juego y tenemos pensado poder sacar una demo este año, con historia, noche customizable y mucho más. Pero para esto necesitaremos de vuestra ayuda, de la ayuda de la comunidad. Cualquier ayuda servirá, incluso si eres artista, músico o programador y quieres apoyar el proyecto y entrar al equipo de desarrollo. Esto sería de gran ayuda. Sino también puedes ayudar de otras formas. Puedes compartir el video, suscribirte y ayudar a viralizar este anuncio, que es gratis y nos sería de mucha ayuda. O puedes donar directamente en el Patreon, donde podrás acceder a algunos beneficios como alfas del juego y más cosas en el juego final. O si eres creador de contenido, información, imágenes y contenido antes que los demás. O por último, puedes adquirir nuestros juegos a través de Steam. ¿Cómo es esto? Pues las ganancias de los demás juegos de la empresa irán directamente al desarrollo de Project Box, así que si compras nuestros juegos en Steam, estarás ayudando al desarrollo y lo agradeceríamos muchísimo. Al día de hoy solo tenemos un juego disponible en Steam, Sujeto 124, El Hombre de Traje, pero iremos sacando más proyectos para poder financiar Project Box. Llegamos al final. Realmente lamentamos la espera y ausencia detrás de Project Box, pero ya está todo diseñado y planeado. Solo falta el pequeño empujón para poder sacar el juego. Recuerden que cualquier ayuda nos servirá. Nos vemos pronto.